Muy buenas tardes, tengan todos nuestros queridos amigos que nos sintonizan y nos siguen a esta hora de la tarde de este viernes 27 de marzo del año 2020, siendo las 4:10 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. De parte de la Iglesia Dios con nosotros, les estamos saludando a todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora se sintonizan junto con nosotros en esta transmisión en vivo. Así que te invito para que tengamos este tiempo de adoración al Señor y de meditación en su palabra. No sé cuántos pueden cerrar sus ojos allí donde están. Y Señor, te agradecemos en esta hora por esta hermosa y preciosa bendición, Señor, de poder compartir con mis hermanos y amigos, Señor, este tiempo en tu presencia, Señor, sabiendo de que tú, Señor, cuidas de nosotros. A ti te damos, Señor, toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, Señor. Padre, y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra guía, como nuestro Rey, Señor. Y nuestras almas, nuestros corazones te rinden a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Padre, que tu presencia se mueva grandemente en cada uno de los hogares de mis hermanos que nos escuchan, Señor. Que tu presencia fluya con libertad en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Gracias por cada amigo, gracias por cada persona que tiene la bendición de vernos y de escucharnos a esta hora de la tarde, Señor. Espíritu Santo, muévete. Está con nosotros en esta tarde, acompañándonos y guiándonos, Señor, en este tiempo que vamos a tener en tu presencia. Gracias a ti, Señor. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos allí en sus casas y darle gloria a Dios. Cuántos pueden levantar sus manos y bendecir el nombre del Señor. No sé cuántos podrán aplaudir a Dios en sus hogares, diciendo: santo eres tú, Señor. Digno eres de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios les bendiga de una manera especial. Y en esta hora de la tarde quiero compartir con ustedes una preciosa palabra de Dios, que es la continuación de la palabra que estuvimos compartiendo con todos ustedes en el día de ayer. Y esta palabra tiene que ver con venciendo el miedo. Y quiero invitarlos para que en la tarde de hoy puedan seguirme al libro de Marcos, el libro de San Marcos, en el capítulo 5. Estamos tratando una serie que tiene que ver venciendo al gigante del miedo. Y el día de ayer estábamos aprendiendo a cómo vencer este miedo. Y poníamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando, por temor a los gigantes, por temor a las ciudades fortificadas, no quisieron entrar en la tierra de Israel, y muchos de ellos perecieron en el desierto. Así que yo te invito para ir al libro de Marcos, capítulo 5, y allí en tu casa, pues, después de esta meditación, puedes leer todo el pasaje completo. Marcos, capítulo 5, del verso 21 al 43. Mira lo que dice la palabra de Dios. Allí te está relatando acerca de Jairo y la hija de Jairo que había muerto. ¿Y quién era Jairo?
Dice la palabra de Dios que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí en este relato bíblico nos enseña que Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo era una persona que conocía de la Torá, que conocía del Antiguo Testamento, conocía de la ley, conocía de los profetas. Sin embargo, su hija enfermó y enfermó gravemente. Por lo tanto, se vio en la necesidad de acudir a Jesús por un milagro. Y quiero decirte algo en esta tarde. Los principales de la sinagoga, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, se oponían al ministerio de Jesús. Tú puedes ver en el libro de Marcos capítulo 3, en el relato bíblico donde Jesús sanó al hombre de la mano seca en un día de reposo. Fueron los sacerdotes, los principales de la sinagoga, los que se levantaron y acusaron a Jesús por sanar en un día de reposo. Sin embargo, Jairo, cuando se trató de su hija enferma, cuando se trató de esta necesidad, él se despojó de su título, y se humilló ante Jesús, porque la sinagoga no podía hacer nada frente a la enfermedad de su hija, porque la tradición religiosa tampoco podía hacer nada frente a la necesidad de su hija. Su tradición, su influencia, su dinero, tampoco podían hacer nada para levantar a su hija. Su conocimiento tampoco lo podía ayudar. ¿Sabes una cosa? Que estos sacerdotes, los fariseos, esta gente conocía el Antiguo Testamento casi de memoria, lo podían recitar. Sin embargo, todo su conocimiento en ese momento frente a la enfermedad no podían ayudar de a mucho. Y la primera cosa que tuvo que hacer Jairo para vencer ese miedo a la enfermedad de su hija, esa situación terrible que estaba viviendo, el primer paso que tuvo que hacer Jairo fue, primero, humillarse ante Dios. Ahí podemos verlo en el versículo 22. Dice que uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que vio a Jesús, se postró a sus pies y se humilló. En ese momento no había tiempo para que de pronto Jairo reflexionara y dijera: ¿cómo yo, siendo un principal de la sinagoga, cómo yo, siendo el principal aquí en Capernaum, voy a ir donde Jesús y postrarme y humillarme ante él? Si este Jesús anda con ladrones, anda con pecadores, habla con prostitutas. Sin embargo, él sabía que en Jesús había poder para sanar a su hija. Así que lo principal que tenemos que hacer nosotros hoy ante Dios, hoy ante esta dificultad que atraviesa el mundo, hoy a través de los temores, aquel miedo que se quiere apoderar de los corazones de las personas, es humillarnos ante Dios. La segunda cosa que pasó aquí y que quiero decirte, la cual pasó en esta situación, es que nosotros vemos ya en el verso 35, dice que cuando Jairo habló con Jesús, pasaron una serie de acontecimientos y Jesús sana a una mujer que tenía un flujo de sangre. Pero en el verso 35 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija, Jairo, tu hija ha muerto. Jairo fue por un milagro, pero mientras iban con Jesús hacia su casa, vinieron los mensajeros diciendo: tu hija ha muerto. Y para sorpresa de él, muchas personas, quizás tus discípulos o los mensajeros, le dijeron: ¿para qué vas a molestar al maestro si las cosas empeoraron?
si las cosas ya se salieron de control. ¿Sabes qué puede pasar? Una de las cosas que pueden pasar en estos momentos es que de pronto estás pasando por una situación difícil, pero quizás pueda pasar de que las cosas puedan empeorar. Pero me llama poderosamente la atención es que cuando nosotros nos humillamos ante Dios y las cosas se empeoran, el Señor interviene. El punto que quiero tratarte es que no temas, porque aunque las cosas puedan empeorar, como tú has creído en el Señor, entonces el Señor interviene a favor de sus hijos. Porque dice el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, pues no molesten más al maestro, ya tu hija se murió, nada se puede hacer. Entonces Jesús intervino y le dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Y este es el mensaje para nuestras vidas en esta tarde. No temas, sino que cree solamente. Y la otra cosa que hizo Jesús, que tenemos que hacer nosotros, es alejarnos de aquellos que no creen las promesas de Dios. Alejarnos de aquellos que no creen que un milagro sobrenatural sobre tu vida y sobre mi vida puede pasar. Alejarnos de aquellos mensajeros del miedo. Sabes que hoy en día, así como en el pasado, hoy en día hay personas que son mensajeros del miedo. Que todos sus mensajes son malos, son negativos. Y te dicen, quizás de esa situación no nos vamos a levantar. De esta problemática no nos vamos a levantar. El mundo se va a acabar. Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a contagiar. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Verso 37. Dice la palabra de Dios. Y Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que alejarnos de aquellos que no creen. Tenemos que cerrar nuestros oídos a aquellos que no creen en la palabra que Dios te está soltando hoy. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que viralizan las noticias falsas. Viralizan noticias de depresión, noticias de tristeza. Mira lo que dice el versículo 38 y el 39. Y entrando Jesús, los 3 discípulos que le siguieron, y Jairo y su esposa, entrando a la casa, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Dice el verso 40. Y se burlaban de él, de Jesús. Mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sabes algo que tiene que pasar hoy? Es que nos tenemos que alejar de aquellos que viralizan cosas negativas, de aquellos que viralizan noticias falsas. Hay gente que está viralizando hoy tantas noticias negativas. Hay gente que se está burlando de Dios en estos momentos. Hay gente que dice, nadie nos va a poder salvar de esta. Hay gente que dice, no hay sanidad para nuestras vidas. Esto se va a acabar, esto se va a destruir. Y quiero que en esta tarde te quede un mensaje muy claro. Y es que nos tenemos que alejar de aquellos que hacen viral el temor. De aquellos inclusive que traen falsas noticias espirituales para nuestra vida. Jesús alejó a todos aquellos que no tenían fe. ¿Sabes una cosa? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que hoy en día nos llenemos de fe y le creamos a Dios. Porque aunque muchos hayan dado tu situación y tu problema, ya lo hayan enterrado, le hayan puesto una lápida a tu causa, en el nombre de Jesús, el Señor hoy resucita lo que estaba muerto. El Señor sana lo que el médico desahució. Y hoy el Señor nos entrega la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios hoy para nosotros es: no temas, cree, solamente tenemos que creer. Así que te invito en esta tarde para que levantes tus manos y digas conmigo: yo creo, yo decido creerte, Señor.
Tú siempre estás obrando a favor de nuestras vidas, Padre Celestial. Padre, en esta hora oramos por cada vida, Señor, que nos está viendo, Señor. Oramos para que tú, Señor, impartas sanidad y liberación a nuestras vidas. Señor, mira a aquellos que se encuentran enfermos y necesitados, Señor. Aquellos que están anhelando, Señor, en su corazón levantarse de aquella cama. Aquellos que están anhelando, Señor, un milagro sobrenatural. En este momento te invito para que clames a Dios, porque en Él hay sanidad. Aunque las cosas puedan empeorar, aunque la situación sea para muerte, en Cristo Jesús hay resurrección, vida y sanidad en el nombre de Jesús. Por eso envío una palabra de sanidad allí hasta tu casa, hasta tu hogar, porque en Cristo Jesús hay poder. Se derriban las murallas, se rompen cadenas y la enfermedad huye en el nombre de Jesús. Y podemos levantar bandera de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero en esta tarde elevar una oración también muy especial por aquellas personas que hoy en día nos están sirviendo a toda la sociedad colombiana y al mundo entero. Quiero orar, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, por todos, Padre, los médicos, las enfermeras, los especialistas, Señor, por toda esa gente que están en los hospitales, librando una batalla fuerte, Señor, en favor de los que están enfermos en esta hora. Dios mío, envío una palabra de fortaleza, Señor. Envío, Señor, una palabra, Dios mío, de fortaleza a cada corazón. Fortalece a los médicos, Señor. Padre, fortalece a los policías, Señor. Padre, que nos están cuidando, Padre, en esta hora. Padre, yo oro, Señor, por Rita Roncha en el nombre de Jesús, que está en UCI. Enviamos la palabra hacia Rita, Señor. Enviamos una palabra de fortaleza, una palabra de sanidad, Padre, y creemos que en el nombre de Jesús tú la levantas de su lecho de enfermo, y hoy levantamos una bandera de victoria, Señor. Padre, toca su vida, toca su cuerpo, y creemos que en ti hay sanidad, Señor. Oramos, Señor, por esos médicos. Oramos, Señor, por los policías. Oramos, Señor, por aquellos mensajeros, por aquellos vigilantes, Señor. Oramos por aquellos campesinos, Señor. Padre, que día a día preparan, Señor, y siembran y recogen los alimentos que estamos comiendo, Señor. Cuánta gente importante hoy que está trabajando para que en nuestras casas no nos falte el alimento, para que no nos falte la seguridad, Señor. Y muchas veces los teníamos olvidados. Hoy nos acordamos de ellos y oramos para que tú los bendigas y les des fortaleza. Y te agradecemos, Señor, por todos aquellos que alguna vez teníamos olvidados, por aquellos que limpian las calles, por aquellos que recogen las basuras, por los tenderos, por aquella gente que hoy está trabajando para que la sociedad pueda mantener algo de provisión. Oramos por ellos, para que tú los bendigas y los guardes y les sigas dando sabiduría. Oramos por nuestro gobierno, para que tú bendigas a este gobierno, Señor, y le des mucha sabiduría. Padre, nos unimos en esta hora en favor de este gobierno, para que tú tomes control, Padre, del presidente, del Senado, Padre, de todas las autoridades de Colombia, de los alcaldes, de los gobernadores, y tú les des sabiduría del cielo, que ellos puedan reconocer que necesitan de Dios para salir de esta situación. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la tarde. Te bendigo, Señor, Padre, y te doy a ti toda la gloria y toda la honra. Así que es hora de levantar un altar familiar en tu casa. Es hora de adorar al Rey de Reyes. Y le recuerdo a todos mis queridos hermanos y amigos que ahorita, dentro de una hora, a las 5:30, 1 hora y 2 minutos, te invito para que en tu hogar te reúnas con tu familia, con tus hijos, y vamos a estar en una cadena de oración todos los días, 5:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, culto familiar, todos en cadena, orando a Dios para que Dios nos ayude, esté con nosotros. Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos estamos viendo mañana, Dios mediante, con el pastor Julián Peralta
a las 4 de la tarde. Dios te bendiga.